Perfecto, ya. Cerrando con broche de oro, la última mesa de violencias, política y organización comunitaria. Darle una introducción, Alma. Sí, si quieres yo la presento, tú la moderas. Bueno, esta es la última mesa del simposio. Creo que varios de los asuntos, de alguna forma, directo, indirectamente, se han tocado a lo largo de las mesas o en las mesas. Y bueno, en particular, ahora, pues, sus trabajos o los trabajos que nos compartieron, pues pone el acento, ¿no? En este asunto de las violencias, la política y la organización comunitaria y cómo desde la autoetnografía pues nos permite de alguna forma reconocernos con las afectaciones que producen particularmente las violencias que producen estas condiciones, ¿no? También, eh, bueno, las preguntas que se plantearon invitan a no solamente plantear a nivel de solo la condición, sino también es una invitación de manera más profunda a también a reflexionar en esas otras violencias que a veces no reconocemos, no nos damos cuenta, pero que a veces incluso somos parte, ¿no? O somos ejercemos nosotros mismos también a veces esas violencias y podemos someter a otros a esas violencias sin proponérnoslo, ¿no? Y bueno, finalmente, cómo entre los asuntos que estamos planteando y lo que ustedes eh, puedan proponer a la mesa, cómo podemos también eh, construir otras formas de relacionarnos y cómo podemos cambiar también estas condiciones, ¿no? Entonces, pues aquí al pendiente de lo que surja y bueno, con mucho gusto de cerrar con esta mesa. Entonces, Dani. Bueno, gracias, Alma. Bueno, si quieres empezamos presentándonos. Yo soy juez y parte aquí, moderadora y ponente. Las ovularias ya saben muy bien de que la mayoría de mis textos que comparto son catarsis, ¿no? Y fue justamente lo que salió antes, que coincidió al tiempo de esta convocatoria, ¿no? Escribiendo una carta navideña que convirtió en una reflexión autoetnográfica. Entonces, pues ya, ahí se abrió la mesa de violencias y no sé, Montserrat, que te tengo al lado en cuadritos si quieres presentarte. Mucho gusto. Bueno, yo soy Montserrat Sánchez. Yo soy psicoterapeuta y bueno, actualmente estoy cursando el doctorado en estudios críticos de género y mi investigación justo se enfoca en el trabajo pues, con mujeres que han vivido violencia y cómo se da la revictimización en esos espacios que en teoría tendrían que ser espacios seguros. Pues más o menos también de eso va mi autoetnografía, como pudieron ver. Gracias. Super. Suquey. Sí, hola. Bueno, pues mucho gusto. Primero decirles que estoy muy emocionada y muy contenta de conocerlas. Ya por ahí he podido leer y pues revisar sus videoconferencias y aprender de ustedes también. Y pues qué gusto vernos y conocernos. Diego, trae un banquito, córrele. Mi nombre es Ojei Cambia un Castro banquito. y yo soy psicóloga y actualmente estoy estudiando la maestría en psicología social. Yo soy de Culiacán, Sinaloa, al norte de México. Yo nací, crecí y estudié en la universidad allá. Actualmente estoy viviendo más tiempo en Ciudad de México por el asunto de la maestría hace unos meses. Y bueno, los temas que más me interesan o lo que me encuentro trabajando actualmente y que tiene que ver con lo que traté de enmarcar en mi videoconferencia es mi tema de investigación sobre movilidad urbana de mujeres universitarias en contextos de violencia y narcotráfico, situando mi investigación pues en la ciudad de donde soy originaria, en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, ya iremos comentando al respecto. Gracias. Super, muchas gracias. Y Gabriela, ¿me quieres presentar, por favor?
Gracias. Bueno, yo soy Gabriela Sánchez, estudié la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara. Actualmente trabajo en la UNIVA, aquí en Guadalajara también. Y bueno, mi trabajo más que nada habla de cómo vivir estas emociones y esta violencia de la que estamos hablando hombro a hombro, ¿no? Con las personas que la están viviendo, ¿no? No tanto de llevarles una solución o de llevarles un método para ellos lograr hacer algo, ¿no? Sino de exactamente aprender de ellos y realmente ver sus necesidades y hacerlas tuyas, ¿no? Para poder buscar de alguna manera algún camino donde se pudiera encontrar alguna solución o algún esperanza para ellos. Súper. En su trabajo con niñas, niños, adolescentes en movilidad, ¿no? Ahí en el sur de México, en Chiapas. Así es. También, un contexto muy pesado, y yo creo que muy interesante la diversidad de contextos que nos da de entrada una idea de cómo todas y todos estamos constantemente viviendo, buscando caminos, resistencias, estrategias de sobrevivencia en diferentes contextos de violencia, ¿no? Bueno, para esta mesa, Alma y yo pensamos en 4 preguntas. Entonces, si quieres, las voy poniendo en el chat y quien quiera, dejemos que fluya el diálogo tanto con las ponentes como con las demás que siguen aquí después de tantas mesas y tanto estímulo eh, intelectual, sentipensante, ¿verdad? A lo largo de esta jornada. Entonces, la primera es, ¿de qué manera sirve la autoetnografía para reconocer las afectaciones de las violencias que investigamos, ¿no? Una pregunta cargada, no sé si alguien quiere empezar de las ponentes. Si gustan, empiezo. Adelante, Gaby, gracias. Bueno, en mi caso, realmente el uso de la etnografía situada y bueno, de esta autoetnografía de la que estamos hablando, fue como un proceso inverso, ¿no? Yo por la naturaleza de la investigación, la delicadeza de las personas que sufren, de las personitas que sufren estas violencias, pues tuve que buscar la estrategia, ¿no? Yo estaba en campo y tuve que buscar estrategias porque no puedes llegar a hacer entrevistas, no puedes a nadie, ¿no? Ni a las autoridades, ni a las instituciones. Todo tu trabajo tiene que ser vedado. Entonces, empiezo a trabajar yo en todo este tipo de cosas y ya después, tarde, me doy cuenta que utilicé este par de métodos, ¿no? Pero definitivamente este método de autoetnografía y partiendo de la etnografía situada, fue lo que realmente me conectó. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo viví todas estas situaciones en carne propia con los defensores de derechos humanos, con los mismos niños, al enfrentar autoridades, etcétera, etcétera. Entonces vas viviendo de manera propia todas estas vivencias y es una manera como directa, vamos a decir, es un camino directo de reconocer realmente las afecciones que ellos tienen, ¿no? Todo lo que los está golpeando de manera directa, y pues que genera todas estas heridas que son invisibles en general, pues para en otros puntos o en otros ámbitos o en otros espacios de conocimiento de los que hemos estado hablando a través de toda el simposium, ¿no? Entonces, este espacio de conocimiento o sea, se genera de esta manera tan intrínseca, tan metida, pues realmente te deja grabadas, ¿no? Estas afecciones que están sufriendo todas estas personas que viven estos problemas. Claro, es como terapéutico, ¿no? O sea, Sí. los estás acompañando, los estamos acompañando. Dices, híjole, si a mí me está afectando así,
la afectación de ellas y ellos es casi imposible imaginar, pero sí, o sea, encontramos esa manera de conectarnos con las personas estén en esos contextos mediante esas reflexiones personales. Muchas gracias, Gabriela. Montserrat, Sucre, ¿quieren aportar algo a esa primera pregunta? Sí, pues yo también pensaba en que para mí ha sido o ha posibilitado o ha permitido sí conectar un poco como decía Gaby. Ahorita tú lo decías también, ¿no, Daniel? Como saber que si estas violencias les están cruzando, también me están cruzando, pero también reconocer que nos cruzan de maneras distintas, ¿no? Y para eso, para mí ha sido muy importante darle como un enfoque, em, pues como más amplio, digamos, como más contextual, y desde lo interseccional, ¿no? O sea, pensar que pues desde qué lugar hablo y claro que a mí me han atravesado esas violencias. Yo, por ejemplo, hablo de las violencias que ocurren en psicoterapia, y también hablo pues de cómo yo he vivido, ¿no? A lo largo de mi vida violencias pues importantes, sin embargo, no son iguales a las personas, nunca son iguales, ¿no? A las de las personas que acompaño. Y para eso creo que sí ha sido importante para mí hacer esta reflexión de qué lugar ocupo yo y qué lugar ocupan ellas en esta matriz de opresiones, digamos, ¿no? Porque si no, pues creo que también hay un riesgo importante de perder el foco y creer que, pues que estamos en el mismo lugar, ¿no? O de generalizar o de universalizar esta cuestión de la violencia, que si bien, pues todas podemos decir que estamos inscritas en un contexto violento y hostil, en particular hacia las mujeres, pues hay mujeres que la viven de maneras, pues más cabronas, ¿no? Como pues dependiendo de la etnicidad, ¿no? De cuestiones de clase. Y creo que algo que ocurre mucho en los consultorios es que, o en los acompañamientos terapéuticos, es que eso deja de ser visto, ¿no? O sea, se deja de ver como desde qué lugar nos habla la persona que está frente a nosotras. Y creo que eso puede incurrir o puede llevarnos a incurrir en una serie de violencias también al invisibilizar, ¿no? Como esos cruces o esa subjetividad tan particular que tenemos enfrente, ¿no? Entonces creo que sí permite o posibilita entender como de manera más amplia estas cuestiones de la violencia, pero también con, pues con sus asegúnes, ¿no? O sea, como llevándolo a un análisis como mucho más integral o mucho más amplio para no perdernos y no creer pues que todas, ¿no? Lo vivimos igual como, pues también desde ciertos enfoques, incluso desde algunos feminismos, ¿no? Que pues sí, desgraciadamente sí tienden a universalizar a veces la experiencia que podemos vivir las mujeres, ¿no? Como en plural. Aquí valdría la pena leer el comentario, digo, que está ligado a lo que está reflexionando, en este caso, Montserrat. Dice, las violencias y nuestros privilegios, es decir, cómo nosotros nos hemos librado, pero estamos todo el tiempo en los bordes, es decir, tanto como en la parte de la vivencia de la violencia, pero también como ejercemos violencias y a veces estamos colgando de ese borde, buscando rescatarnos, pero también necesitamos a veces quien nos acompañe y quien nos rescate, ¿no? Como en el caso de quienes hacen trabajos de acompañamiento, que brindan ciertas luces, ¿no? Para los procesos que vivimos o que viven muchas personas, ¿no? Entonces, me gustó esa analogía, ¿no? Sí, a ver, también viendo tu videoponencia, Montserrat, quedé pensando que nunca podré ser psicóloga, nunca podré ser un terapeuta, porque, y pensando en mi propio proceso de psicoanálisis, de cómo se queda callada, cuando estoy narrando esas experiencias que todos cruzamos, ¿no? Entonces, pensar un poquito en el cuidado el autocuidado, ¿no? Y cómo es especialmente importante para quienes acompañan esos procesos, ¿no? Se me hace interesante.
Sí, Gina, te voy a esperar un poquito para pasar a Sujei primero y ya abrimos al público, ¿no? Adelante, José. Gracias. Bueno, sí, la verdad, a mí también me ha gustado mucho la analogía del comentario. Creo que sí es como una constante vigilancia en la que tenemos que encontrarnos, ¿no? Entre, bueno, revisar y reconocer la manera en la que me afecta a mí o en la manera en la que yo lo vivo, pero también pues reconocer las similitudes y también esas diferencias de cómo lo viven las otras, ¿no? De ahí creo, y lo que yo he encontrado y tratando de responder un poco a la pregunta inicial, es que creo que la autoetnografía, o por lo menos en mi caso particular, me ha servido también para poder conectar y expresar con mis compañeras, con las mujeres con las que he podido participar, tanto como parte de mi investigación, como mis compañeras también que están haciendo otras investigaciones, ¿no? Poder socializar esos afectos, eh, esas formas, esas reflexiones que a veces son difíciles poner en palabras o es difícil poder contar en una reunión o en una asesoría, no lo sé, ¿no? Entonces creo que ese proceso constante de reflexión ha servido mucho también para narrar esas violencias. Y bueno, reconocer también que la autoetnografía y describir estas violencias genera también un conocimiento encarnado en nosotras, ¿no? Que somos, también nos convertimos en testigas de nosotras mismas y permite una lectura que da cuenta de cómo la violencia se cruza también con nuestra propia biografía, con nuestros afectos y no solo con nuestro contexto social. Yo por lo menos y les confieso esto, que esta es la primera vez, el primer trabajo autoetnográfico que realizo. De cuando entré a la maestría fue cuando comencé a reflexionar también desde la necesidad, ¿no? De reconocer, bueno, ¿por qué me interesa el tema de movilidad? Va más allá de intereses académicos o de preocupaciones por un problema social urgente, ¿no? Sino también reconociendo que, bueno, moverse en una ciudad como Culiacán, militarizada, donde están presentes diferentes violencias del narcotráfico, patriarcales, es algo que se convierte no solo en una inquietud de investigación, sino en mi vida cotidiana, ¿no? A lo que me tengo que enfrentar todos los días y que muchas personas nos tenemos que enfrentar. Entonces, narrarlo desde ahí me ha permitido, y pienso que la autoetnografía ha sido una forma bastante fructífera para poder reflexionar desde ahí mi propia experiencia, pero también compartir, ¿no? Estos afectos con las demás y que las demás también puedan compartir. Gracias, fue. Yo creo que es justo eso, ¿no? Es esa oportunidad que de pronto lees una autoetnografía y dices, no la había visto de esa manera, no estoy sola, estamos pasando por lo mismo y permite ampliar el análisis de esas violencias que todos atravesamos, pero como bien dijeron Montserrat y también Gabriela, que pues de formas muy distintas, ¿verdad? Adelante, Gina. Hola, pues muchas gracias. También agradecer a todas. También estas autoetnografías me conmovieron mucho. Gracias, Sujei, por la aclaración que haces, porque yo cuando vi tu material no entendía muy bien. Y voy a dividir mi comentario como en dos momentos. El primero, en relación a lo que a mí me generó bueno, o sea, en conjunto, pero especialmente la autoetnografía de Montserrat, en el sentido y es una pregunta que ya la traía, pero que el trabajo me volvió a poner enfrente de, eh, o sea, cómo yo he vivido violencias de muchos tipos, ¿verdad? No, y también las he ejercido a pasto. Pero decir, bueno, ¿cómo una persona, hombre, mujer, quimera, puede acompañar, claro, con la perspectiva de la disciplina analítica, a alguien que tiene una vivencia otra, empezando porque no ha tenido, o sea, el terapeuta y demás, no ha tenido hijos, no tiene compañero o compañera, es decir, cuando tu experiencia no hay, bueno, salvo que eres mujer y que naciste en México, y a lo mejor que si estudiaste en la misma universidad y vives en la misma ciudad, es algo similar, ¿no? Y ahí pienso un poco lo que nos decía Enrique en la mesa pasada de la autoetnografía en relación a la identidad de yo, la identidad del yo individual y lo colectivo, ¿no? Y él hacía también una propuesta. Entonces creo que la autoetnografía, por lo menos ahí me movió cosas, ¿no? Por un lado.
Y lo segundo, que es el segundo parte de mi comentario, que las otras etnografías, obviamente, pues Daniel con Alma, yo tengo un poco más de compartir, ¿no? Lo que a mí me plantearon, porque bueno, además hemos hecho, por ejemplo, con Alma trabajo de campo, y con Susan, con Oli, ¿no? Cómo cuando, y pensando en el caso que nos planteas del país, ¿no? Y en concreto ya lo dijiste, cómo en mi experiencia yo generalmente me he aproximado al campo con confianza. O sea, pensando en que nadie me va a hacer daño, en que todo está bien. Y alguien dirá, qué ingenua, ¿no? Cuando, por ejemplo, estuvimos en San Juan de Ocotán o en lugares que a veces, digo, y a otras personas y a mí misma me han pasado cosas en los trabajos de campo. Sin embargo, como es, o sea, y partes de estas cosas que me provocaron escuchar las autoetnografías de esta mesa, ¿no? Es esta confianza en los lesotres y que uno va y a mí no me gusta el papel de víctima. Entonces, cuando estoy en trabajo de campo, siempre es confianza total, ¿no? Y bueno, nada más es un poco esta idea, esta sensación de que sí, yo digo, si nos pusiéramos a contar los elementos anecdóticos en torno a cómo hemos vivido el trabajo de campo, bueno, ¿no? Pero bueno, nada más quería ponerlo ahí en torno a cómo uno vive y sobrevive y buscas justamente como te has sentido tan mal y lo has pasado tan mal, en un mal así pero profundísimo, es ser muy cuidadosa y cuidadoso cuando uno quiere poner a los otros en el lado de los malos o los que me pueden atacar o me pueden dañar, ¿no? Entonces, bueno, nada más era como un poco las cosas que me movieron estas autoetnografías, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gina. Sí, y justo lo que reflexionamos Alma y yo cuando estábamos pensando en las preguntas para esta mesa era más allá de esos riesgos y violencias que enfrentamos en hacer trabajo de campos en espacios violentos o simplemente de vivir en países violentos como donde vivimos, son las violencias epistemológicas, ¿no? Y esa es la segunda pregunta que tenemos, es pensar un poquito en esa multitud de violencias, o sea, no solamente son las violencias que encontramos en el campo, sino también las violencias desde esa visión colonial, ¿no? Esas estructuras, esas instituciones, donde estamos ahí. En días recientes lo he estado viendo, estoy en algunos consejos y grupos, comités con especialistas en temas de seguridad y es sumamente distinto, ¿no? Los llamados security studies, ¿no? Donde están viendo los números de delitos y las estrategias y cosas de una visión más cuadrado, ¿no? Más estratégico. Y lo que yo hago desde abajo, ¿no? Desde la etnografía, la autoetnografía, del acercamiento a las personas, ¿no? Que están viviendo estos problemas de inseguridad y de pronto me ven con cara de que pues, no es ciencia, ¿no? O sea, ¿tú qué vas a aportar, ¿no? O sea, ¿esa historia qué? Y eso no nos va a ayudar a generar la estrategia militar para acabar con el narco, ¿no? Entonces, pues ya, ese sería un ejemplo para arrancar esa segunda ronda. No sé, Suje, Gaby, Monse. Bueno, yo un poco también recuperando la pregunta que hacía Georgina y ligándola, ¿no? Con esta segunda sobre las violencias epistemológicas. O sea, pienso que una forma que yo he encontrado, ¿no? Como de acompañar, tiene que ver que es desde la curiosidad genuina, ¿no? Y creo que eso aplica para los procesos de investigación y también para el trabajo en la consulta, ¿no? O sea, como no dar por sentado o no asumir que por tener un contexto compartido, nuestra realidad es la misma. Y también transparentar la ignorancia, ¿no? O sea, decir yo a lo mejor conozco poco, ¿no? De tu contexto, ¿no? De cómo tú estás viviendo esto, ¿no? Ayúdame a entenderlo, ¿no? Y creo que eso es cobrar una posición distinta eh,
a esta que nos suelen enseñar, ¿no? Como desde la academia, ¿no? De que tendríamos que tener una jerarquía porque estudiamos una licenciatura, un doctorado, lo que sea, y que eso nos coloca, ¿no? Por encima de las personas que acompañamos o con quienes co-construimos conocimiento. Entonces pensaba que ese transparentar la ignorancia y decir yo no lo sé, ¿no? Y a lo mejor quiero entender o quiero aproximarme más a entender tu realidad, eh, creo que es bien recibido del otro lado, ¿no? O sea, es como, pues como reconocer que las personas son las únicas expertas en sus vidas y que por más que nosotras tengamos saberes que son importantes y que nos acompañan y nos respaldan, pues esos no están por encima de lo que las personas saben sobre sí mismas, ¿no? Entonces esa es una manera que yo he encontrado pues como de acompañar desde el reconocer que pues sí, hay realidades que no voy a comprender tan fácilmente porque no estoy parada ahí, ¿no? Porque no me atraviesan las mismas opresiones. Y en ese sentido, también como pensando en esta pregunta de la violencia epistemológica, pues creo que una posibilidad es pensar como en metodologías como más colaborativas, ¿no? Donde pensemos en co-construir y en como repensar cómo estamos mirando a las personas con las que trabajamos, ¿no? Si las estamos mirando como objetos, ¿no? De estudio o la estamos pensando como personas con nombres y apellidos y con historias que merecen ser honradas y reivindicadas, ¿no? Como saberes pues válidos que merecen ser difundidos, ¿no? Entonces, creo que justo, ¿no? También para mí ha sido muy importante esto de la autoetnografía y los procesos autorreflexivos para cacharme, ¿no? Cuando a lo mejor estoy, pues sí, o sea, teniendo como una práctica más como cercano a, pues a lo colonial, ¿no? O al colonizar o a tratar de imponer algo, una forma de mirar el mundo, ¿no? O una forma de hacer o de entender el conocimiento. Y entonces creo que por eso son muy útiles estos procesos como para estarnos repensando y cachando, porque pues nadie estamos exentas, ¿no? De incurrir, como decían hace ratito, en violencias, pues que tienen que ver mucho con el cómo fuimos formadas, ¿no? Desde una academia que es totalmente colonial, racista y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, pensaba un poco en eso. Gracias. Genial, Montserrat, esos comentarios, ¿no? Eh, Quedé pensando en, pues desde la mesa anterior, cuando estamos hablando de las etiquetas de doctor y doctores, de un grupo justamente donde yo participo enfocado en la interculturalidad y supuestamente en la promoción de la decolonialidad crítica en las universidades jesuitas. Y entramos a las reuniones y son dos compañeros que siempre, doctor, ¿cómo está? Muy bien, doctora. Y digo, desde allí estamos empezando con a ver, déjate, pues me está abriendo porque sabe de quién estoy hablando, chino hubiera dicho eso. Pero sí es eso, ¿no? O sea, aun cuando estamos entre nosotros y utilizamos esas prácticas que bien dice Montserrat, que son parte de ese sistema colonial que nos ha educado, pues lo estamos reforzando de manera inconsciente, ¿no? Adelante, Gabriela. Sujei, ¿qué pensaron con esa pregunta? O de algo más que quieran comentar a partir de lo que hemos estado dialogando. Bueno, sí, a mí me gustaría comentar precisamente la relevancia que tiene hablar precisamente de las violencias epistemológicas, ¿no? Porque creo que es una reflexión que debemos estar constantemente realizando y como autoetnógrafas y como investigadoras, ¿no? Sí, también pensaba en, pues, pensar precisamente en esa relación que tenemos con las otras, con las que investigamos, reconocer pues también estos saberes que ellas tienen sobre sus propias vidas y cómo ellas narran sus propias vidas. Y cómo, pues sí, reconocer, ¿no? Que yo tengo también mi propia subjetividad y pues esta construcción del conocimiento y horizontalidad o apostar por una, ¿no? Porque a veces también utilizamos conceptos o pensaba en
como a veces podríamos decir, estoy construyendo, estamos tratando de construir desde la horizontalidad, pero también pues es difícil precisamente por lo que ya comentaban, ¿no? De la manera en la que hemos sido formadas desde una academia pues colonial, racista, misógina. eh, y bueno, creo que desde ahí es importante, pero también pensaba en específico, cuando tratamos violencias, cómo se presenta esta violencia epistemológica al tratar de encasillar las experiencias en categorías conceptuales muy rígidas, ¿no? O tratar de que, como si las experiencias tuvieran que caber en esas grandes categorías teóricas que ya están inscritas en la academia, ¿no? Que grandes académicos ya escribieron. Y bueno, creo que se corre también ese riesgo de diluir la experiencia de la violencia, de la agencia también, de las, pues en mi caso que investigo con mujeres, en tecnicismos que no reflejan quizá la complejidad emocional y social de los fenómenos tan complejos a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una parte interesante que reflexionar. Sin duda, sí. Nos vamos complejizando. ¿Tú qué opinas, Gabriela? Bueno, en la investigación que yo realicé, pude detectar muchísimo estas violencias epistemológicas, sobre todo lo que o los que se consideran, ¿no? Los dueños del conocimiento, ¿no? Esta hegemonía que existe del conocimiento, ¿sí? En donde, o sea, ellos son realmente los que proveen el conocimiento, proveen las normas, proveen las reglas y además proveen las soluciones, ¿no? Desde un escritorio en donde ellos observan a través de estas investigaciones rígidas de las que hemos estado hablando, ¿no? Entonces ellos dictan, esto en caso pues de cooperación internacional, que fue dentro del tema que yo estuve tratando con estos menores migrantes, entonces ellos dictan, ¿no? Yo mucho con mi directora de tesis, que es Salma también, platicábamos esto, ¿no? O sea, hay una serie de catálogos, protocolos, reglas, leyes, políticas públicas, de todo lo que se debe hacer, ¿no? Para poder, incluso investigar y tratar a estos grupos, ¿no? Estos grupos vulnerables. De hecho, actualmente estoy en un curso que está dando la Organización Internacional de la Migración, donde todo el curso está enfocado a que nosotros, como personas cercanas a estos grupos, sepamos qué es lo que tenemos que hacer, llevemos los protocolos, apliquemos las leyes y sepamos tratar a los niños, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque una de las preguntas que hacía uno de mis compañeros decía, era un español que nos estaba dando la exposición y le decía, oye, pero ¿y cómo? Y si eso no se cumple y esas leyes que ya están, incluso en nuestras constituciones, no se cumplen para con los niños, ¿qué puede hacer uno? Y el ponente le decía, es experto en investigación de Latinoamérica, de migración, le decía, pues es que tienes que acudir al internacional, a esta corte internacional, porque mira, hay muchos casos que se han solucionado. Y decía, pero ¿y cómo se acude? O sea, ¿dónde están los recursos o cómo le hacemos, no? Y ya pues esta persona ya no supo cómo comentarle, ¿no? Entonces, esta violencia que hemos vivido históricamente, es eso, ¿no? Ahora, yo te voy a decir qué tienes que hacer para solucionarlo, ¿no? Y yo te voy a decir, por qué estás mal, ¿no? De hecho, se revictimiza todos estos problemas sociales y problemas culturales y todo lo que nosotros tenemos, porque para ellos nosotros somos los causantes de estas violencias, de estos conflictos tan grandes que se viven, ¿no? Entonces, pues estamos continuamente siendo violentados, vamos a hacer por esta hegemonía del conocimiento, ¿no? De que solamente de aquel lado se puede construir el conocimiento y nosotros tenemos que mostrarnos agradecidos. O estas mismas jerarquías de las que estábamos hablando, porque también se manejan en el interior, ¿no? De doctores, doctoras, investigadores, y toda esta gente que pues tiene el conocimiento porque sabe más, pero la gente que realmente lo está sufriendo o que está haciendo cosas para que se pueda buscar una solución, no tiene acceso o no tiene ni siquiera un poquito de visión
de parte de ellos para poder entrar en el caso, ¿no? Para poder entender realmente qué es lo que se necesita hacer. Entonces, más o menos es lo que yo veo. Gracias, Gaby. Sí, justamente me quedé pensando en es un artículo que envié con un coautor privado de su libertad, ¿no? Hace poco. Y en el sistema te pide forzosamente, a ver, registra el autor, su correo electrónico, su institución, ¿no? Y tienes que elegirlo de una lista, porque pues si no está en la lista, pues no vale. Entonces dices, oye, pues qué onda, si esa persona es definitivamente el mero experto sobre violencia en cárcel y lo vamos a descartar su sabiduría porque no encaja en nuestro sistema de que pues las personas con conocimientos válidos mínimo deberían de estar afiliados a una institución y mínimo deberían de tener un correo electrónico, ¿no? Bueno, a ver, esa tercera pregunta, híjoles, a mí me cuesta mucho trabajo, pero creo que es una de esas preguntas incómodas que necesitamos enfrentar y tiene que ver con las consideraciones éticas de cuáles cobran relevancia al tomar situaciones de tanto duelo como nuestros objetos de estudio, ¿no? Definitivamente cuando comparto en mi videoponencia, por ejemplo, que hablo del asesinato de dos seres queridos, pues como bien estamos hablando con las primeras preguntas, yo puedo decir que sí, se me dolió. Eran estudiantes, alumnos míos, pero nada que ver con el dolor de la madre, de la familia, de las hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto de acercarme a ellos y ellas y preguntar si pudiera compartir esa historia, pues, es bien complicado, ¿no? No sé, digo, me imagino, Montse, que esté como todas las consideraciones éticas profesionales de psicóloga, también tienes reflexiones sobre ese tema. O si alguien más quiere arrancar, no para forzosamente pasarte el micrófono, ¿verdad? Bueno, pues sí, sí creo que hay como consideraciones éticas importantes que además creo que trascienden las que pues están como reificadas institucionalmente, ¿no? O sea, para las personas que somos psicólogas hay un código ético, ¿no? Aparentemente, pero que terminas pues estando totalmente desencarnado, ¿no? O sea, es una serie como de mandamientos, pues básicamente de lo que no tendría que hacerse con las personas. Y bueno, se aleja totalmente de lo contextual y de pues las situaciones muy particulares, ¿no? Y creo que, o sea, pienso que también esta cuestión autorreflexiva se vuelve como una cuestión ética, ¿no? O sea, como una necesidad ética. O sea, como el estar reconociendo cómo nos va moviendo afectivamente también lo que vamos escuchando en estas historias, pues, de horror, ¿no? De duelo, de dolor. Es importante, ¿no? Porque creo que yo en la ponencia hablaba de esta posibilidad de condolerse, ¿no? Es decir, como contactar con el dolor de la otra persona y reconocer que afectivamente también nos mueve y nos transforma ese dolor. Sin embargo, pues también es importante como en este proceso de estarnos reflexionando y mirando qué nos va ocurriendo, tampoco pensar que lo nuestro tiene que estar al centro, ¿no? O que entonces es más importante lo que yo estoy sintiendo que lo que me está contando esta víctima, ¿no? De feminicidio, un poco como lo que decía Daniel ahora, ¿no? Em, y creo que por eso se vuelve una necesidad política, ¿no? El que estemos en un proceso autorreflexivo constante y como decía hace rato, el pensar lo interseccional también como una necesidad política y ética, em, situarnos, ¿no?
pensar o partir de que estamos construyendo conocimiento situado, creo que también es una forma, ¿no? De movernos de manera más ética con las personas y también pues cuestionarnos toda esta parte que decíamos en la pregunta anterior, ¿no? De cómo podríamos estar incurriendo en perpetuar violencias a nivel epistémico con las personas, ¿no? O imponiendo formas de vivir el dolor, por ejemplo, ¿no? Pienso que pues desde la psicología pasa un montón, ¿no? O sea, y seguramente la mayoría conoce estos, hay una forma de vivir el duelo, ¿no? Que tiene 5 etapas y que pasas por el enojo y terminas en la aceptación. Y eso también es una forma de violencia epistémica, eh, pues que hay que cuestionar, ¿no? O sea, creo que entre estas cuestiones éticas tiene que ver mucho también con cuestionar nuestros propios marcos de referencia y los paradigmas que nos acompañan a la hora de relacionarnos con las personas que estamos construyendo conocimiento, ¿no? Porque si no, pues por partir del hecho de que es un saber académico, que está en un libro, ¿no? Que está reificado institucionalmente, entonces seguimos repitiendo discursos que pueden ser pues opresivos para las personas. Entonces creo que ese cuestionamiento constante de nuestros márgenes y de nuestros marcos de referencia con los que miramos el mundo, para mí ha sido como fundamental para pensar la ética desde otro lugar, ¿no? O sea, también una ética feminista, pero que no solo mira el género, sino mira pues más allá de eso, ¿no? Perfectamente de acuerdo. Gaby, Suge, ¿quieren complementar? Bueno, si quieren, yo. Ok, bueno, igual, ¿no? Por la naturaleza de la investigación que yo hice pues en campo, este compromiso eh, de alguna manera cobran una connotación distinta, ¿no? Esta ética no va enfocada a que la persona sepa que la estoy entrevistando, que la estoy investigando, o que resguardar ¿cómo se llama? Su nombre, su identidad por el peligro que corren, etcétera, etcétera. Se vuelve más como un compromiso ético con uno mismo, de decir, ok, o sea, yo ya vi esta realidad, o sea, yo ya vi estas situaciones, ¿no? Estas violencias que viven estos grupos, estos pequeños, ¿no? Que están ahí. El compromiso es, ya no te puedes volver a voltear, ¿no? No puedes cerrar los ojos y decir, eso no existe, ¿no? Regresar tranquilamente a tu casa, a tu ciudad donde vives y seguir estudiando, ¿no? O desarrollando tu vida, ¿no? Se forma como este compromiso en donde dices, o sea, hay algo que se puede hacer, ¿no? Desde algún lugar, desde algún espacio, ¿no? Pero si se vuelve, ¿no? Como todo este compromiso ético con uno mismo, hacia ti mismo, de querer, pues, buscar algún camino, ¿no? Como yo les comentaba, o sea, yo ni siquiera pude decirle a nadie que estaba haciendo una investigación, ¿no? Ni a la autoridad, ni a las personas con las que colaboré, los activistas, lo de esto, porque ellos están totalmente ¿cómo se llama? Te rechazan, ¿no? Hay un rechazo automático por esta hegemonía de los que hablábamos, ¿no? Las grandes corporaciones, la UNICEF, Save the Children, etcétera, llegan a decirles los que tienen que hacer y además a decirles, pues, que están medios sopencos de la cabeza porque, pues, ellos han generado todo esto, ¿no? Y que el gobierno es responsable, bla, 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 de todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, realmente ese tipo de consideraciones éticas académicas, como decían hace un momento, pues, no tienen como mucha cabida aquí. ¿Vale? Si tienes obviamente que guardar totalmente el anonimato de las personas, pero por el riesgo que se corre, ¿no? Un poquito haciendo alusión a la pregunta anterior, estuve trabajando con mi coordinadora de la asociación civil en la que yo estaba y ella solicitó esta
apoyo internacional porque su vida estaba en peligro, ¿no? Fue amenazada por el dirigente del Instituto Nacional de Migración en esa zona. Y la respuesta de cooperación internacional fue, sabes que estamos en pandemia. Ya cuando se acabe la pandemia, te avisamos qué podemos hacer, ¿no? Entonces es este riesgo el que ellos están corriendo y pues por eso es que este compromiso ético del que yo les hablaba, pues toma una connotación distinta y se volca hacia mí misma, ¿no? En este camino. Sí, me vino a la mente una anécdota de un compa que vino de Estados Unidos a hacer una investigación con grupos de vecinos organizados, ¿no? Movimientos vecinales. Y llegó con uno y dijeron, a ver, entonces, pues nosotros, ¿qué vamos a, o sea, qué beneficio tiene para nosotros si te abrimos la puerta y nos entrevistas y todo eso? Y tuve que decirles, pues ninguno, porque mi IRB, o sea, la Comisión de Ética de su universidad, había puesto la restricción que no podría ni mencionar los nombres de sus sujetos de estudio, ¿no? Entonces, ese rollo de reciprocidad, ni siquiera le entra a su lógica académica, ¿no? Son cuestiones que de pronto estamos tan cuadrados en esto que no, pues perdimos la vista del bosque por los árboles, ¿no? Claro. A ver, voy a pasar a Sujei si quiere aportar algo y luego a Helen y ya para la última pregunta quiero abrir el micrófono a todos porque creo que aplica a todos. Échale, Sí, Sujei. gracias. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo y me hace mucho sentido y me suenan muchas cosas con lo que comparten. Sí considero que este aspecto de la ética es muy importante, pero sí es un tema complicado, ¿no? Y difícil que es una constante reflexión. Lo relaciono mucho y creo que inevitablemente hablar de las consideraciones éticas tiene que ver con la pregunta anterior de las violencias epistemológicas, sin duda, y de cómo nos relacionamos con las otras, ¿no? Con las que estamos tratando de construir el conocimiento. Pensaba un poco sobre un tema que ya se habló, de hecho, en la mesa pasada, sobre la ética del cuidado. Y bueno, es pues este reto también, ¿no? Y constante reflexión que es pues construir un vínculo ético basado pues en este respeto y en este acompañamiento con las otras, ¿no? Con las que estamos investigando. También pensaba y me hacía algunas preguntas sobre cómo a veces cuando investigamos o tenemos esta postura desde la autoetnografía, desde estas más narrativo y también cuando abordamos estos contextos de violencia, cómo existen también estos protocolos o presupuestos ya muy establecidos sobre cómo son estas consideraciones éticas, como el consentimiento informado, protocolos más formales, pero a veces quizás no son suficientes o no son precisamente lo que podríamos abordar, porque como ya lo hemos visto o también lo puedo compartir desde mi experiencia, puedo ir con un protocolo, puedo ir con un consentimiento, puedo ir con todas estas consideraciones, pero también es importante reflexionar esas decisiones que hay que tomar durante el campo, ¿no? Y durante la interacción que tenemos con las otras que luego pues da la oportunidad de poder realizarlo, ¿no? Entonces sí me hacía preguntas como, por ejemplo, no sé, constantemente qué implica exponer mi propia experiencia y también la de las otras en un contexto o en una situación determinada, ¿no? O cómo poder balancear la necesidad de contar estas historias que son importantes y también pues esa constante reflexión en sin poner en riesgo a quienes lo comparten o a mí misma, ¿no? De hablar de estos temas que pues son difíciles, pero pues necesarios. Sí, completamente de acuerdo. O sea, son preguntas de pronto sin respuesta, ¿no? Para seguir dando vueltas. Muchas gracias. Helen, querida, adelante. Tu micro, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno, primero gracias porque pues son, bueno, son trabajos muy
con mucha intensidad, ¿no? Por la emocionalidad y por todo lo que se pone en el trabajo que están haciendo. Y porque, bueno, Daniel, ya con ella sí he tenido la suerte de espejear mucho procesos de trabajo con personas en cárcel. Y, y bueno, en particular yo, algo que me provocaba mucho las ponencias es cómo a mí en particular la autoetnografía me ha llevado pues a ser consciente cómo a lo largo de mi historia yo también he estado como, digo, yo no sé si los atraigo o qué me pasa, pero tiendo a caer en sectores vulnerables, ¿no? Desde personas con VIH, el huertito con los chicos en rehabilitación a consumo de drogas, niños con discapacidad. O sea, como que hay algo en mí, yo digo, bueno, ¿qué es eso que tengo yo? Que me pareciera que está como atrayendo eso, ¿no? Y escuchando a Daniel este síndrome de la salvadora, digo, ¿no será que yo también, no blanca, pero hay, hay otras, es una variante que me pongo a pensar, bueno, ¿por qué estoy allí? O sea, yo me empiezo a cuestionar a mí misma de por qué caigo en estos espacios y sobre todo también descubriendo que una parte de mí puede lidiar con esos contextos, ¿no? Porque he invitado a alumnos que salen corriendo, sobre todo en algunas circunstancias que les toca ver a las mujeres, sobre todo a las mujeres enojadas y como que dicen, no, maestra, este ambiente no es para mí, ¿no? O también a las chicas que van y que ya veo que ya le están echando de perro los chavos de ahí del penitenciario y como que las chavas perciben, ¿no? Como ese ambiente y digo, bueno, por algo estoy aquí y, y por algo me toca enfrentar como o poner una parte de mí lo que puedo para generar pues algún beneficio mínimo que a lo mejor no, bueno, yo trabajo con huertos, tera- bueno, le llamo horticultura terapéutica, ¿no? Que es rediseñar espacios en este tipo de contextos para generar ambientes en donde las personas puedan sembrar sus alimentos y puedan también tener un cambio, ¿no? En el paisaje penitenciario y que además sea productivo y recuperen como esa sensación de ser productivos, ¿no? En ese tipo de contextos y puedan tener dinero también por la venta. Entonces, bueno, ese es un poco lo que yo he hecho en esos contextos y creo que escucharlas, porque también la violencia está en todos estos en estas poblaciones, desde cómo la sociedad los mira, desde la identidad que van forjando a través de ser el marihuano, la que robó, o sea, como hay estas estructuraciones de formas de ser en el mundo que pienso yo, o me pregunto yo más bien, eh, si en algún momento habría que hacerse más espacios para nosotras dialogar cómo trabajar con este tipo de poblaciones, porque yo digo, yo gracias a que Daniel está como en este tipo de contextos, me he repensado, me he reflexionado y me ha ayudado muchísimo también para hacer consciente ese em, llamémosle altruismo, que hasta a veces, hasta cierto punto he pensado, bueno, ¿qué tanto es igual mi ego de decir yo hago esto, ¿no? Y me puedo plantar allí. Entonces me enoja un poco pensarlo así, porque a veces pienso que estoy haciendo algo realmente genuino, que sí le estoy echando todo, pero luego digo, a ver, ¿qué tanto, no? También eso me da algo que me diferencia como profesionista, que es un lugar donde no muchos le entran y yo demuestro que yo sí le topo, o sea, no sé, como que también me hace repensarme, ¿no? ¿Por qué estoy allí? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué me mueve esta población? ¿Qué pasa en mí cuando sé qué delito es, que es un feminicidio y que era mi mejor alumno? Y todas estas cosas me mueven mucho y me ha enseñado a pensar al otro, a, a- a ejercitar el no juicio, ¿no? Como
como un ejercicio que me permita seguir en esos espacios, porque justo las escucho, ¿no? Hemos hablado todo el tiempo de las violencias hacia la mujer, y cuando estás allí y tienes enfrente a un hombre que, pues que luego de repente impresiona que ya mató a varias mujeres, ¿no? Y yo estoy trabajando con él y le enseñé cómo hacer composta y cómo cuidar, y luego, luego lo escucho y me escucha y platicamos, convivimos, y digo, híjole, estoy como del otro lado de, con esos actores que nos interpelan todo el tiempo, a los que estamos como señalando, ¿no? Como los destructores de la parte de la feminidad. Y digo, bueno, estoy acá, necesito quitarme esos juicios para poderles aportar algo, porque si no, de otro modo no podría mantenerme ahí, ¿no? Y estaría desde el enojo con ellos y eso no me va a aportar. Entonces, bueno, para mí, solo cierro, la autoetnografía me ha permitido como repensarme en esos espacios, ser más consciente de cómo me inserto, cómo los observo, qué se provoca en mí, sus historias, y desde ahí decir, sigo adelante, trato de no hacer juicio y lo que pueda yo dejarles, pues adelante, ¿no? Y bueno, eso les quería compartir. Creo que Gracias, viene Helen. muy bien una frase que en su comentario hizo esta Mónica sobre la importancia de desmontar la tentación del ego, ¿no? Creo que, bueno, con las reflexiones que ahorita particularmente estaba haciendo Helen, me gustó esa idea, ¿no? Susan, ¿le damos la palabra, Dani? Sí, 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 adelante, Ana. Gracias. Nunca encuentro la mano aquí. No sé dónde está. Bueno, me llamó la atención como Helen, con lo que dijo al principio de su intervención, que bueno, no sabe por qué es así, de por qué esto le inquieta, pero le inquieta y simplemente quería decir, bueno, el origen de las ovularias algo tiene que ver porque estamos también aquí en este momento. Y fue como decir, mi criterio de selección de a quienes quiero invitar a este espacio fue buscar activistas investigadores. O sea, fue un planteamiento medio político diciendo, bueno, ¿cómo podemos abrir la academia? Pero somos todas de alguna forma activistas en diferentes campos y además de, bueno, conocerlas así, entonces pues eso fue como una base, pero también más adelante yo misma llegué con una pregunta parecida de la de Helen, que fue, ¿por qué siempre me escojo estudiar a los más radicales, a las maestras más radicales? Entonces, es un poquito donde uno dice, bueno, ¿por qué mi solidaridad es con los de abajo, ¿no? O sea, hasta libros con esos títulos. Entonces, nos preocupa la injusticia social, ¿no? En este caso, en el caso de las ovularias, y ahí nos conectamos. Pero lo interesante fue que no nos abocamos directamente a las luchas, sino hacia adentro y ver por qué, o de esos porqués profundas de por qué soy así, por qué mi compromiso es esto, por qué hice esto y qué es lo que hace la autoetnografía. Y recordé un texto de Laurel Richardson, donde ella también tiene esa pregunta y revisa toda su carrera. Laurel Richardson es una de las primeras autoetnógrafas en Estados Unidos, donde ve su trayectoria y descubre que sus investigaciones tienen que ver con una pregunta sobre la ilegitimidad social. Entonces va explorando eso, ¿no? Como una autorreflexión, pero que tiene que ver con un campo también de estudio. Eso es todo.
Súper. Ponemos la última pregunta, Alma, que creo que me late, ni lo habíamos pensado, pero me parece una buena pregunta para cerrar todo Entonces, el simposio, ¿no? Porque, y pues dejamos micro abierto para tanto las integrantes de esa mesa como el público que quede con nosotros. La pregunta tiene que ver con esa autoridad que ya hemos tocado en algunos momentos. No sé si creo que ese concepto es de Sara Corona o Kautmeyer, no sé, yo lo vi por primera vez en su libro de metodologías horizontales, pero es justo esa idea de que pues somos autores, entonces eso nos da ese poder de elegir qué incluimos, qué no incluimos, cómo lo interpretamos, cómo vamos a contar la historia, ¿no? Entonces, la pregunta específicamente para esa mesa es si consideramos que la construcción del conocimiento con las víctimas de diversas formas de violencia y la autoetnografía ayudan a desnormalizar las violencias y reducir las relaciones de poder. O sea, esa autoridad entre nosotros como investigadores, investigadoras y las personas que investigamos, nuestros sujetos de estudios o quienes están, eh, las otras personas que están en nuestras historias. Y yo diría de entrada, la autoridad siempre está, entonces tampoco hay que llegar a una idealización, a decir, ay, no, soy súper completamente horizontal, ¿no? O sea, ese privilegio siempre, siempre va a estar. Oli, adelante, querido. Gracias. Sí, yo tengo un rato pensando en esto de la supuesta horizontalidad. eh, la asumo como utópica, ¿no? Como deseo, como anhelo, pero justo también, bueno, yo también me dedico a la psicoterapia, bueno, al psicoanálisis clínico, ¿no? A esta forma de escuchar, y justo allá hay muchas formas de hacerlo, como también muchas formas de hacer investigación, pero justo en estas dos prácticas, creo, yo me asumo en un lugar absolutamente asimétrico y yo estoy muy por debajo del otro, ¿no? O sea, yo me reconozco que yo no sé, o sea, y es eso, no lo sé, por eso estoy ahí para escuchar, para comprender, para algo entender, ni siquiera sé si comprender, pero algo entender de la otra o el otro, ¿no? Entonces, quizás tengo como rato dándole vueltas cuando yo he propuesto este ejercicio autoetnográfico. Lo propongo así, como hagamos proceso, porque así lo he vivido yo. Hagamos este proceso de contarnos, de narrarnos, ¿no? De compartirnos, de escucharnos, pero nunca me he planteado como la idea de ahora voy a escribir yo de ti. No sé si me explico. O sea, más bien escribimos juntas y aprendemos juntas de este proceso. También tengo rato dándole vueltas y a propósito de otras mesas en donde decíamos que a lo mejor toca pensar otro modo de nombrar, que quizás no nos ayudamos mucho planteándolo como auto, ¿no? O sea, como si fuéramos autorreferenciales de a de veras. Lo cierto es que no. Me parece que es muy dialógico, muy conversativo este proceso que propone el escribirnos, narrarnos y exponernos, ¿no? No sé si siempre escribir. Pensé en los trabajos de las performances, ¿no? Pues no siempre es escribir, pero sí es dejar algo o es mostrarnos de algún modo. Quizás toca empezar a pensar que la horizontalidad no es posible, que la asimetría existe, pero no necesariamente eh, porque estemos en el lugar de autor y edad, mm, estamos por arriba, yo creo que más bien por muy debajo, así lo pensaría yo, muy por debajo si, si hay eso de arriba abajo, pues, ¿no? Y a lo mejor nos tocaría pensar, como hacíamos allá con los tigrillos del CIDIT, formas dialógicas, ¿no? Conversativas en las que vamos pensando juntas y juntos. O sea,
quizás habrá que pensar otra manera de llamarle. Etnografía a otras, etnografía conversacional, yo qué sé, ¿no? Pero creo que es lo más lindo y el podernos compartir. Eh, a lo mejor el rollo es, lo digo porque también en psicología se habla de autoconcepto, como si de veras fuera uno solo, ¿no? Nunca, o sea, nunca. Estamos entramados, vinculados y son gracias a las y los otros que yo me hago una idea de yo o de mí, pues. Está Bueno, bien quería... interesante. Me recuerda el comentario de Giz ayer de que, de que lo más bonito de la autoetnografía es compartirlo, ¿no? Y esa de ser las constelaciones y los tejidos de ver nuestros, o sea, nosotros, como acaba de decir Helen, espejado, ¿no? En la otra persona. Perdón, Alma, ibas, te No, corté, no, no. o, ¿no? Sí, ya se me olvidó que iba a decir. No te creas. Yo creo que, pues en ese estar, pues repensando todo lo que han estado lo que se ha estado diciendo a lo largo del simposio, o sea, no solamente creo que es en la parte cuando hacemos investigaciones, sino yo creo que es en cada momento, ¿no? Cuando estamos con otros, o sea, construyendo conocimiento o intentando proponer otras formas de aprender, siempre es buscar como esa, esa colectividad, ese diálogo siempre, ¿no? A mí me ha funcionado sobre todo porque no somos especialistas en nada, ni expertos en nada, ¿no? Sino que tenemos a lo mejor más experiencias en algunos temas, en algunos asuntos, y a veces en las aulas, en las calles, en las instituciones, encontramos gente que tiene muchos más experiencias u otras maneras de abordar sus asuntos o los temas o los conocimientos que ha generado y ponerlos como en un diálogo, en mi caso, por ejemplo, que ahorita me remite mucho al tema de la enseñanza, de la docencia, a mí siempre me deja satisfecha y quisiera pensar que los que comparten el espacio conmigo en el aula, en esa co-construcción de conocimiento también les resulta favorable, ¿no? O sea, y es una forma también de ir rompiendo con estas violencias que generamos en las instituciones al momento de enseñar. Y también creo, como señala, como dice Oli, pues pues sí, a lo mejor en algún momento vamos a tener que renombrar esto, pero bueno, ya el resignificarlo creo que es un paso importante. Fer, como dice Oli, dale. Dale, voy. Em, yo puse esto de renombrar y le puse autoetnografías en diálogo, que es el nombre de este seminario simposio, porque yo creo que em, eso es lo que, tal como dijo Alma, ¿no? Y también un momento lo mencionó Susan, ¿no? Esto de la autoetnografía ha ido como agarrando su camino, su propio camino. Y lo pienso mucho porque estuve presente en el Simposio Internacional de Autoetnografía y Narrativas, este gran simposio que surge justamente, ¿no? Estaba ahí Collins, Ellings, bueno, estaban ahí hablando mucho del tema de a dónde va la autoetnografía, qué es la autoetnografía. Y se enfocó mucho, se centró mucho en hacerla como muy, ver cómo la pueden construir teóricamente o metodológicamente, o sea, en cómo hacerlo muy ciencia, muy científico, ¿no? Entonces era como esto de, ¿cómo son entonces los pasos para hacer autoetnografía? ¿No? Era como mucho las preguntas, ¿qué hacemos? Nos pueden decir paso 1, paso 2, paso 3, cómo es esta metodología, qué fuentes revisamos, si solamente narramos y bueno, si realmente la podemos como certificar como ciencia, ¿no? O formalizarla. Y creo que en ese camino de irla haciendo así como, o estructurarle,
creo que en Latinoamérica somos muy desestructurados. No pensaba mucho en eso de que pues somos muy desestructurados porque eran como una visión de estructurar la autoetnografía, ¿no? Y casi en todas las mesas era como esa pregunta, muy recurrente en inglés, era muy recurrente eso, ¿no? Y yo luego así como viendo aquí nuestras conversas que tenemos, es como esto, ¿no? Lo que dice Oli es, van apareciendo como estas nuevas formas que las estamos haciendo y las estamos como proponiendo. Gina dice, viva el relajo, ¿no? Yo creo que digo, sí somos como bien desestructuradas también, porque aparte estamos hablando también de nuestros intereses, de nuestras urgencias, ¿no es cierto? Nuestras urgencias políticas, nuestras urgencias de países latinoamericanos, de nuestras urgencias de lo que vivimos, de lo que estamos. Y entonces, claro, aparecen como estas preguntas, en cambio, aquí que nos hemos hecho, ¿no? Esto eh, de si seguimos siendo autoridad, cómo le hacemos más colaborativo, cómo el proceso de sanar, cómo hay otras formas también de hacer autoetnografía, cómo será el producto, nos decían la performance, ¿es solo un producto o realmente del proceso? O centrémonos más en el proceso. Pero en cambio aquí estamos hablando de estas otras posibilidades de hacerla, incluso la autoetnografía, como una acción política desde nuestros trabajos como profas, desde nuestros trabajos como activistas, militantes, como nos creamos o nos autoidentifiquemos, ¿no es cierto? Entonces, yo solamente mencionar que estoy como feliz de escuchar tanta conversa que hemos tenido estos días. A mí realmente me ha alegrado y me ha alimentado muchísimo escucharnos, ¿no? Y que vamos en esto, como dice, si tal vez renombrándonos, resignificando, pero estamos haciendo estas autoetnografías en diálogo, que fue como justamente, creo que lo pensamos y lo hemos ido construyendo. Eso. Adelante, Monse. Pues a mí ahorita que las escucho y escuchaba a María Fernanda, pensaba como en que sí, bueno, por lo menos en lo personal a mí sí me daba como ansiedad, no tener como esta estructura, ¿no? O como acercarme a algunos textos y como incluso platicarlo con nuestra profesora, ¿no? Del doctorado, pues cómo se hace, ¿no? Cómo están dennos esos pasos, por favor, ¿no? Como para saber cómo tener como cierta seguridad y cierta confianza, ¿no? Al hacer algo, porque no queremos hacer algo ilegítimo, ¿no? No queremos hacer algo que le, que sea poco riguroso, ¿no? Incluso desde, pues, de estas premisas, pues, que nos han acompañado, ¿no? En nuestra vida académica, de tiene que ser objetivo, válido, ¿no? Creo que lo hablaban también en otra mesa, ¿no? Como riguroso, si no, no es ciencia. Y lo que queremos es como posicionar los saberes como científicos, porque esos son los que valen y los que se van a publicar y los que, pues tienen relevancia, ¿no? Los que se citan. Y bueno, creo que también ha sido un viaje interesante como poder entrarle a esto, a lo mejor sin tener claridad exacta de los pasos, ¿no? Y un poco como, pues, navegando, ¿no? Por los afectos, ¿no? Incluso como, yo creo que ha sido muy enriquecedor poder ver los ejemplos, ¿no? De todas las compas, trabajando sus propios trabajos, sus propias autoetnografías. O sea, para mí fue muy enriquecedor y dije, claro, ¿no? O sea, hay como puntos de encuentro, ¿no? Cuestiones en común que ahora a lo mejor pienso que me dan más claridad respecto a cómo hacer o continuar haciendo una autoetnografía. Y creo que eso es como algo que valdría la pena explorar, ¿no? Como estas ansiedades académicas que de repente nos dan de cuando no nos dan una serie de pasos o cuando parece que todo es desestructurado y que todo se vale y que cuando no necesariamente es así, ¿no? La propuesta. Y lo otro que pensaba también con esta discusión, ¿no? Que había de, bueno, tenemos que renombrarnos y creo que sí puede ser importante, pero también pensar como desde dónde estamos pensando el auto, ¿no? O sea, cuando el auto de autoetnografía, porque creo que ese auto que apela al yo, ¿no? O al self, em, no es un yo
escindido o individualizado, ¿no? Sino es un yo que se entiende como interconectado. Entonces, a lo mejor cuando hacemos acá referencia a lo autoetnográfico, pues también estamos pensando en esa interconexión, ¿no? En que es relevante hablar de algo local, como puede ser mi experiencia, para dar cuenta de lo colectivo, ¿no? Y creo que más bien como teorizar o pensar desde dónde estamos entendiendo el auto, ¿no? Si lo estamos mirando como eh, el yo individualizado, ¿no? El yo como que capitalista, ¿no? Que se hace a sí mismo, ¿no? Que está desvinculado de todo lo que le rodea, de todo lo vivo. Entonces, pues creo que no tendría sentido, ¿no? Hacer esto que estamos haciendo. Más bien, creo que estamos pensando ese yo desde otro lugar y a lo mejor habría que acotarlo y que reivindicar que hablar de repente del yo, del auto, también es hablar del otro, de la otredad y de la interconexión, ¿no? Sí, qué bueno, porque pensé que íbamos a tener que buscar otro nombre para ese seminario. Nah, sí. Sí, fue Ese interesante. costó trabajo. No, también hay que recordar que el auto en los principios de que el nombre se adopta por diferentes escritores e investigadores, el auto es para decir que la subjetividad de uno importa en la investigación. Es ante esa perspectiva positivista donde se habla en tercera persona, entonces no se admite la implicación o sea, eso históricamente, digamos, cuando surgen estas cuestiones en los años 80 en distintos países, todo lo que ha escrito mucho Mercedes Blanco, por cierto, en esos rescata el proceso histórico de cómo surge en Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, por decir de lo que ha estudiado Mercedes, pues sí, o sea, ese es el auto como un reclamo, ¿no? Como el posmodernismo, porque también fue como parte de ese movimiento de decir, somos personas y estamos en lo que estudiamos, no es que somos y ellos son, ¿no? Entonces esa parte se entiende. Adelante, Gis. Hoy estoy poniendo porque ya estamos en los últimos 10 minutos, la liga de la evaluación de simposio y Oli también les va a dar lata en el grupo de WhatsApp con eso, ¿no? Pero adelante, Gis. Sí, pues muy feliz y muy contenta de compartir estos espacios con ustedes y pues con todos estos diálogos que a construir saberes que estén dialogando con el mundo, pues abrir caminos, caminar caminos donde la experiencia sensorial, la intuición y la creatividad, como lo hemos venido viendo, pues que también sean lenguajes legítimos del pensamiento, como humanas, ¿no? Como humanos. Y últimamente me he llegado yo a preguntar como que el futuro, ¿qué está exigiendo de mí ahora, ¿no? Entonces creo que el futuro de la producción y la circulación del conocimiento, pues nos está exigiendo ser audaces, ser creativas y ser muy valientes. Necesitamos ensayar, practicar, compartir, pues estos formatos que nos toquen, que nos conmuevan, que se filtren en todas esas grietas, ¿no? De lo rígido, pues para florecer, como ya dijimos, ¿no? Nuevos territorios. Y como hemos compartido conocimiento que no solamente se escribe, sino que se encarna, se canta, se teje, se performa. Es un conocimiento que se reflexiona, que se siente y cuando lo logramos sentirnos tanto. Entonces, bueno, no estamos imaginando nada, que ya lo estamos haciendo. Ya estamos caminando. Gis, tu micrófono. No, el micrófono está, pero está yendo un poco tu audio. Yo creo que con el viento, se va la voz con el viento. Ah, cierto. Acércate un poco. Les decía que pues no estamos imaginando así algo ya en abstracto, sino que ya lo estamos haciendo. Ya estamos así, ya estamos caminando
otra manera de enseñar, otra manera de hacer investigación, otra manera que hace vibrar, que conmueve, ¿no? Entonces, para mí, ese conocimiento que se circula y que conmueve, ese es el conocimiento que importa, ¿no? Ese conocimiento que nos transforma a nosotros y que transforma el mundo que habitamos. Entonces la etnografía pues es más que un método, ¿no? Es un acto de insurgencia y es un acto de subversión total. Gracias a todas y a cada una. Gracias a ti, Gis, por ese resumen tan inspiradora, ¿no? De reflexiones que hemos tenido a lo largo de estos 2 días. No sé si hay algún otro comentario o si quieres, Mercedes, adelante, por favor. Y algo muy breve. Una, pues felicitar a las coordinadoras, ¿verdad? Porque siempre es una tareota organizar este tipo de encuentros. Y pues supongo que ya nos anunciarán en algún momento si se va a repetir, si va a ser anual, bianual, en fin. Y por supuesto también felicitar a las ponentes, bueno, video ponentes, porque pues sí, evidentemente, bueno, hay una gran heterogeneidad, ¿verdad? Pero pues también de eso se trata. Y lo último, el anuncio, están cordialmente invitadas el miércoles 2 de abril a la 1 de la tarde. Se va a presentar el libro que coordiné, que lleva por título Autoetnografía en México, .8 narrativas de mujeres. Y se va a pasar por Facebook, por el Facebook de Ciesas, pero Ciesas Ciudad de México. Entonces, si ponen tal cual Ciesas Ciudad de México, pues ya ahí les aparecerá en Facebook. De momento es todo, gracias. Super, Sí, Mercedes. supongo que Si hay un guardar. flyer para el evento o algo, ahí me lo pasas para ponerlo en el chat y en nuestro Facebook para correr la voz, porque Ah, muy bien. Cuando pues, tenga el cartel virtual, pues te lo es, mando, ¿y verdad? es severo, sí, porque Bueno, somos pocos que aguantamos toda la jornada larga y seguimos aquí a la 1:25 está el bien, sábado. sí, gracias. No, al contrario. Muy bien. Pues yo reitero el agradecimiento y yo tengo aquí avisos parroquiales, espérame. Em, y bueno, Mercedes ya cubrió mis 3 puntos, entonces pues ya agradecerles a todos y todas. Y la próxima semana las coordinadoras de cada mesa van a enviar las constancias a las y los ponentes por correo electrónico. Y subiremos las grabaciones de todas las mesas a nuestro canal de YouTube. Si no han respondido a la encuesta, pues ya lo han escuchado muchas veces. Son como 3 minutos, 5 cuando mucho, para responder a las preguntas. Y la siguiente sesión del seminario será el miércoles 21 de mayo, de 10 a 12, hora México, donde vamos a presentar el nuevo libro coordinada por nuestra querida Susan Street. Se llama La experiencia vital femenina de la Academia Mexicana Contemporánea, repensar el género en diálogo desde la autoetnografía. Entonces, queden atentos, por favor, a las redes sociales para el flyer que saldrá después de Semana Santa, me imagino, para esta siguiente sesión del seminario y también para el cartel de la presentación de Mercedes, ¿no? Y quiero nada más agregar que el primer capítulo del libro de 7 mujeres, parece que somos mujeres que hacemos estas cosas, lo tiene Mercedes Blanco. Entonces, sí. Qué padre. Entonces, Que yo tengo que, perdón, no te entendí, Susan. que simplemente para aclarar que el libro que está dizque a punto de salir, que vamos a presentar el 21 de mayo, y tú tienes el primer libro, el primer capítulo del libro ahí. Ah, ya, sí, sí, sí. Libro. Sí, claro. 7 académicas. 21 de mayo ya, o sea, ya va a estar para ese día. Tiene que estar, sí. Tiene que, bueno.
¿O Confiemos. quieres hacerlo tú como ya saliste ya otro y yo me paso al siguiente? No, ¿cómo crees? Bueno, como tú digas. Sí, es que no sabemos si de verdad va a estar en las manos o no. Ah, ya. Alguno de los dos libros hacemos, ¿sale? Para la siguiente vez. Ok. Muchas gracias también a todas y todos los que presentaron sus videoponentes y me falta ver algunas, pero en realidad me quedo con la boca abierta o en el wow. Muchas gracias. Pues nos seguimos viendo. Las Sí, abrazo a gracias. todas. Nos Y vemos. la Abrazos. foto, Gracias. Fin la de foto, ya semana. sacaron la la foto. foto. Ah, sí, la foto. Eso